Muy buenos días a todos y feliz viernes 14 de junio de 2019 en este episodio que es el número 108 contestando a vuestras preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que hayáis pasado una feliz semana y en el episodio de hoy, como cada viernes, vamos a contestar a las preguntas que nos habéis formulado durante la semana. Antes de empezar a contestar a las preguntas, dejadme agradeceros a todas aquellas personas que habéis formulado preguntas en nuestro canal, que son más de 200 cada semana y que, como sabéis, aquí hacemos una selección de ellas. Todas las demás intentamos contestarlas también por escrito en los comentarios del canal. Así que a todos que habéis preguntado, muchísimas gracias y animaros a aquellos que no lo habéis hecho aún para que pueda quedar resuelta vuestra duda, porque seguramente también haya alguna otra persona que mire este canal que también le pueda resultar útil. Antes también, como siempre, de empezar el vídeo, vamos a explicaros qué es lo que hemos hecho durante esta semana. El lunes hicimos un caso de éxito, ya lo sabéis, cada lunes explicamos una sentencia de éxito, en este caso es del grado de discapacidad de un cliente que le reconocieron un grado de discapacidad del 15%, es decir, que no tenía la condición de discapacidad, porque como mínimo se requiere llegar al 33%, y con la sentencia conseguimos que le reconocieran el 52%. Tenéis el acceso a la sentencia en los detalles también de este vídeo. Igualmente el lunes tuvimos un blog post que era sobre cómo funciona la jubilación por enfermedad y también un vídeo de enfermedad que es sobre el alcoholismo. Esto el lunes. El martes, ¿qué vimos? En el martes mi compañera Marta hizo un vídeo divulgativo en el que contestaba la pregunta de cuándo se cobran los atrasos de una incapacidad permanente. Y el martes también tuve la ocasión de poder entrevistar a la doctora Dos, la doctora Dos, que es especialista en cardiología, y en concreto hablamos sobre las cardiopatías congénitas, es decir, aquellas personas que nacen con una enfermedad cardíaca. El miércoles tuvimos un episodio del podcast también, en el 111 de misderechos.club, y en este caso os hablé sobre el ictus, una enfermedad neurológica que es de las que causan más mortalidad. La primera causa de muerte de las mujeres es por ictus. El jueves tuvimos un blog post en el que hablamos sobre la jubilación parcial. Ayer vimos la jubilación parcial, información, tipos, cuantía y requisitos para jubilarte de forma parcial. Bien, si os gustan este vídeo y todos los que hemos comentado, os pido que le deis al like y que compartáis estos vídeos, así como que os suscribáis al canal para que os vayan notificando todos aquellos vídeos que cada semana preparamos para vosotros. Empezamos a contestar las preguntas y la primera pregunta nos la hace Yayo Flautas por El Mundo y dice: hola, me gustaría saber qué es el grado de discapacidad que da la comunidad donde vives, Madrid, y qué requisitos debo cumplir y cómo se obtiene. Cordialmente, un saludo. Bien, muchísimas gracias por la pregunta y en este caso la respuesta es fácil, ¿no? El grado de discapacidad es precisamente el caso de éxito que hablábamos al inicio de este vídeo, de esta semana, va sobre el grado de discapacidad. Pues bien, en este caso hemos de tener en cuenta que el grado de discapacidad es la situación en la que una persona, cuando tiene el 33% o más, tiene ese título, ese reconocimiento de persona con discapacidad. Y eso da lugar a una serie de beneficios, tanto fiscales, laborales, sociales, etc. La gestión la lleva la comunidad autónoma, normalmente la Consejería de Bienestar Social, de cada una de las comunidades autónomas gestionan este tipo de grado de discapacidad. Sin embargo, la normativa para el reconocimiento es estatal, en concreto es el Real Decreto 1971 de 1999. En este Real Decreto se explica cómo se tiene que valorar las lesiones o enfermedades para que otorguen un cierto grado de discapacidad. Entonces, lo importante aquí es que tengas informes médicos que acrediten el alcance funcional de las limitaciones que se derivan de la enfermedad o lesión que padeces, y en base a este Real Decreto se mide si alcanzas o no el 33% o más de discapacidad para poder tener el reconocimiento de este grado de discapacidad. El único requisito que se requiere en este caso, valga la redundancia, es precisamente ese, el hecho de que tengas informes médicos que acrediten una limitación. Muchísimas gracias por la pregunta
Y vamos con otra pregunta, nos la hace Elena Jolovacina y dice: muchísimas gracias por la información tan importante. Soy de Ucrania, tengo 64 años, he cotizado en mi país 28 años y en España 8. Para día de hoy me sale una pensión de 200 euros. Mi pregunta es si a la hora de jubilarme tendré el derecho a un complemento de la pensión para llegar al mínimo, teniendo en cuenta que estoy casada y mi marido cobra la pensión de 1.000 euros. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Elena, y la respuesta es que sí. Si tú no tienes más ingresos del que nos has comentado, vas a tener derecho al complemento a mínimos, que se llama, Es decir, que tienes derecho si no tienes otros ingresos, ya sean rentas, ya sean pensión del alquiler, ya sea etcétera, etcétera. Si tienes otras rentas, no tienes derecho a esta pensión complemento a mínimos, pero si no tienes ingresos, sí que tendrías ese derecho, aunque tu marido tuviera ingresos. No está vinculado el complemento a mínimos a los ingresos familiares o a los ingresos del marido, sino a tus propios ingresos. Otro de los requisitos que es importante, que se introdujo para todas aquellas pensiones causadas a partir del 1 de enero de 2013, es el hecho de que residas en España. Es decir, no sé si es que eres de Ucrania, ¿no? Imagínate que ahora te vas a Ucrania. Ya lo he explicado en muchas ocasiones que es posible cobrar una incapacidad permanente en el extranjero. Entonces, sí que podías irte a Ucrania, pero ahí ya no cobrarías el complemento a mínimos, cobrarías la pensión sin ese complemento. Por lo tanto, importante para poder cobrar el complemento a mínimos estar residiendo en España. Si no hay residencia en España, no se tiene derecho a cobrar este complemento a mínimos. Bien, vamos con la siguiente pregunta, que en este caso nos la hace Tina Argen y nos dice: buenos días, tengo cotizados en España 3.319 días, que son alrededor de unos 9 años. Ahora mismo estoy inscrita como demandante de empleo, pero debido a mis 62 años sé que no conseguiré trabajar nuevamente. Mi consulta es si podré acceder a algún tipo de pensión o bien cómo puedo aportarme yo misma el tiempo restante hasta obtener los 15 años mínimos requeridos. Los años trabajados, si bien lo hacía a jornada completa, me cotizaban al 75%. Muchas gracias de antemano. Bien, muchísimas gracias a ti por la pregunta y vamos a ir con la respuesta. El convenio especial, que es lo que nos dices de si puedes aportar o no. El convenio especial se puede pedir siempre y cuando lo pidas en el año posterior a que haya cesado el subsidio que estabas cobrando de desempleo. Si ha pasado más de un año, no lo puedes pedir. Y aparte te exigen en este sentido que hayas cotizado 3 años al menos, 1.080 días, en los últimos 12 años. Si no has cotizado 3 años en los últimos 12, no tienes derecho a poder solicitar este convenio especial. En tu caso es importante porque hasta que no cumplas los 15 años no tendrías derecho a una pensión contributiva. Si bien, como has cotizado el 75% toda tu vida laboral, podrías acceder a la jubilación anticipada si hubieras cotizado 11 años, entonces te faltarían unos 2 años y pico. Por lo tanto, yo lo que te diría es esto, que tendríamos que saber cuál es tu situación. Me dices que estás como demandante de empleo, pero no sabemos si a lo mejor estás cobrando un subsidio de mayores de 52, que eso cotiza, por ejemplo, o si no estás cobrando ninguna prestación, o si estás cobrando un RAI. Claro, tendríamos que saber cuál es esa situación real y a partir de ahí poder darte una mejor respuesta. Pero el convenio especial, si hace más de un año que ya estás en esa situación, lamentablemente no lo podrías solicitar. Muchísimas gracias por la pregunta. Y vamos con la siguiente, nos la dice, en este caso, Teresa Pérez, y dice: hola, mira, tengo tendinitis, me duele todo el brazo hasta casi el cuello, no puedo trabajar. Con este informe médico yo podría cobrar una pensión aunque fuera mínima porque porque me hace mucha falta y yo no puedo trabajar. Bien, muchísimas gracias, Teresa, por la pregunta. La respuesta no es algo que te pueda dar de forma única, ¿no? Lo primero, porque tendríamos que saber si esa tendinitis es profesional o no. Si no es profesional, que es lo más probable, es que sea una enfermedad común, tendríamos que saber si cumple los requisitos de cotización primero. Para ello te recomiendo que puedas usar nuestra herramienta gratuita. Si vas a campañaabogados.com, ahí tendrás una calculadora y usándola podrás ver si cumples o no los requisitos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es saber si cumples los requisitos
jurídicos legales. La segunda parte, en cuanto al tema médico, dependerá de lo que ponga de informe ahí el traumatólogo, de qué limitación tengas en el brazo. También es muy importante la profesión que tengas, porque si es una profesión que no requiere esfuerzo físico o no requiere que eleves el brazo a lo mejor por encima de los 90 grados, etcétera, pues quizás es difícil, es decir, que te den una incapacidad. No es lo mismo que tengas una actividad muy física, por ejemplo, un estibador portuario, con, por ejemplo, que tengas una profesión de administrativa, que no hay tanta intensidad a nivel de brazo. Por lo tanto, aquí, profesión importantísima, el informe del traumatólogo y que comprar los requisitos legales. Con estas tres cosas, si nos lo vuelves a decir, pues intentaremos darte una respuesta mucho más acurada. Así que muchísimas gracias por la pregunta, Teresa. Y vamos con la siguiente, que nos lo hace Raimundo Ramírez. Y dice: hola, para cobrar el subsidio para mayores de 52 años hay que tener 6 o 15 años cotizados. Yo tengo 11 años en Inglaterra y 2 en España. Si son 6, obviamente me alcanza. Si son 15, habrá que ver el paro 2 años y ayuda 6 meses también cotizan. Espero su respuesta. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Raimundo, y la respuesta es la siguiente. Es importante tener en cuenta que para el subsidio de mayores de 52 años es necesario tener los años cotizados que se exigen para jubilarse. Esto es 15 años. Esto de los 15 o los 6 años es una confusión bastante importante y común, porque se exigen 6 años habiendo cotizado por desempleo. Es decir, que de los 15 que se exigen como mínimo, 6 deben haber sido cotizando por desempleo. Es decir, imagínate un caso que hubieras cotizado 9 años como autónomo que no cotiza por desempleo y tuvieras 6 en régimen general cotizando por desempleo, pues podrías pedirlo. Pero se insiste que son 15 años los necesarios para poder solicitar el subsidio a mayores de 52 años. En relación a pues la cotización, es importante tener en cuenta pues eso, que los 6 deben ser cotizando pues como desempleo y que en total 15 debes haber cotizado para poder acceder al subsidio de mayores de 52 años. Muchísimas gracias, Raimundo, por la pregunta. Y vamos con otra pregunta, nos la hace Roger Martín. Y dice: buenas tardes, tengo 60 años y 30 años cotizados y 2 años en paro. ¿Podría jubilarme? Gracias, Roge. Bien, en tu caso estos 30 años que has cotizado más los 2 en el paro que cotizan son 32 años cotizados. Para poder jubilarte de forma anticipada, sin tener en cuenta todos los tipos de jubilación que hay, pero hablando solo de la jubilación anticipada, ya sabemos que hay 2 tipos. La jubilación anticipada forzosa, que sería a los 61, entonces a los 61 sería forzosa si te hubieran despedido con un contrato en régimen general, es decir, si te hubieran despedido el empresario por una causa económica, técnica, organizativa o de producción, podrías acceder a la jubilación anticipada a los 61 años si hubieras cotizado un mínimo de 33 años. Si no tienes 33 años cotizados, no puedes. Ahora bien, si ya llevas 30 años cotizados más 2 en el paro, que son 32, y aparte tuvieras la mili, por ejemplo, que la mili cuenta, tendrías 33 años y por lo tanto te podrías jubilar de forma anticipada. Si no te han despedido, porque a lo mejor eras autónomo o el despido no ha sido de este tipo, te puedes jubilar de forma anticipada a los 30 y a los 63 años, la jubilación anticipada voluntaria, 2 años antes de la edad de jubilación ordinaria que te pertoque, si has cotizado 35 años como mínimo. Entonces, entiendo que a los 63 años sí que tendrás los 35 años y ahí te podrías jubilar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso te podrías jubilar seguro a los 63 por esa jubilación voluntaria. Estas son las 2 situaciones típicas. Luego hay muchos más, por discapacidad, por la penosidad del trabajo, etcétera, etcétera. Para ello, te recomiendo que te puedas suscribir a nuestro club. Si entráis en club.campañaabogados.com, ahí tenéis un club en el que se habla de todas las jubilaciones y explicados con vídeos y con cálculos de cuál es la pensión que te va a quedar y cuándo te vas a poder jubilar. Muchísimas gracias por la pregunta. Y vamos con otra pregunta que nos la hace, en este caso, Alfonso Fernández Gómez. Y dice:
Hola, tengo una pregunta. No hay jubilación sino cotizantes. 15 años, ¿verdad? Pero no tienes derecho a nada, ni siquiera a alguna ayuda vitalicia. Tengo 3 años cotizados, 49 años de edad. Estoy malo esperando para poner prótesis de cadera. Tengo que ir al psiquiatra, estoy fastidiado y no sé cuándo me pondré bueno para poder trabajar. Tengo una discapacidad del 43% permanente. Ya con mi situación, cuando me jubilase no cobraría nada. Con los 3 años que tengo, ¿cobraría ayuda o no cobraría nada? De nada. Gracias. Por favor, espero vuestra respuesta y que sea buena, por favor. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Alfonso, y lamentablemente la respuesta pues no es buena. En este caso, para cobrar una pensión contributiva por jubilación es necesario haber cotizado 15 años a lo largo de tu vida laboral. Y si solo tienes 3, tampoco puedes acceder a una incapacidad permanente porque con tu edad, con 49 años, te pide más de 5 años cotizados. Es decir, con 49 años, el cálculo sería 49 años menos 20, son 29. 29 entre 4, pues es alrededor de unos 7 años cotizados, 7 años y 3 meses. Si tienes menos de 7 años, tampoco te puedes pedir la incapacidad por ese motivo. Por lo tanto, lo único que cabría para poder cobrar algún tipo de subsidio o ayuda es que pidieras una revisión de la discapacidad y te dieran un 65%, y en ese caso podrías cobrar una pensión no contributiva por discapacidad, o que llegado a los 65 años pidas una pensión no contributiva de jubilación, y si careces de otros ingresos, pues entonces cobrarás este subsidio, esta prestación no contributiva de jubilación o de incapacidad si tienes un 65% más de discapacidad. Muchas gracias, Alfonso, por la pregunta, y disculpa que no haya sido favorable. Vamos con otra pregunta que nos hace Pilar Gutgar y dice: muchas gracias por vuestra ayuda, soy Pilar y tengo 61 años. He cotizado más de 15 años, pero hace más de 15 años de ello. ¿Tengo derecho a alguna prestación y podré cobrar alguna jubilación? Bien, aquí, Pilar, lamentablemente ocurre lo mismo que con Alfonso en la pregunta anterior. Sí que cumples el requisito genérico en el sentido de que te exigen 15 años y si los tienes, pues los cumples. Pero hay otro requisito de cotización específico, que es que hayas cotizado 2 años de los últimos 15 anteriores al momento de la solicitud de la jubilación. Entonces, si no has cotizado desde hace 15 años, lamentablemente te van a denegar la pensión de jubilación que pudieras solicitar. Por lo tanto, tendrías que cotizar, Pilar, durante 2 años antes de los 65 para que puedas pedir una pensión de jubilación. Lo mismo sucedería si quisieras pedir una incapacidad permanente, lo mismo, te exigirían un periodo mínimo de cotización en los últimos años. Así que la respuesta es la misma que con Alfonso. En tu caso, podrías cobrar una pensión no contributiva de jubilación cuando llegues a los 65, pero no será una pensión contributiva, sino que será un subsidio, una ayuda, los 432 euros famosos. Muchas gracias por tu pregunta, Pilar, y vamos con la siguiente y última, que nos la hace Fernando Sosa, y dice: si estoy trabajando y tengo 2 años de paro y solicito una incapacidad y me la aceptan, ¿pierdo ese paro o lo cobro antes de cobrar la incapacidad? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Fernando, y lo cierto es que si te la conceden antes de estar cobrando el paro, pierdes ese paro. Ese paro lo pierdes, pasas a cobrar la pensión de incapacidad permanente, pero no puedes cobrar el paro. Si estás cobrando el paro y te reconocen una incapacidad permanente, te dejan escoger entre acabar de agotar el paro, la prestación del paro, y luego cobrar la incapacidad, o cobrar ya la incapacidad. Entonces, depende de lo que más te interese, pues haces una cosa u otra, ¿de acuerdo? Pero el paro que puedas tener cuando te reconocen una incapacidad permanente, no tienes derecho a cobrarlo y pasas a cobrar directamente la pensión de incapacidad. Muchísimas gracias por la pregunta, Fernando, y como siempre vamos a comentar algunos agradecimientos. Veo que hay varios, pero vamos a comentar 2 porque uno de ellos es muy extenso. Nos lo hace Nuevo Vida con esclerosis múltiple, me imagino. Y dice: el contenido de todos y cada uno de los vídeos que he visto de momento es inmejorable. He descubierto hoy este canal y me parece muy bueno por la variedad temática, el contenido y por la transmisión del mismo.
Me extraña que tenga tan pocos suscriptores para los que debería tener, por lo que me imagino que al igual que yo hay muchas personas que no lo conocen. Pero voy a compartirlo y lo recomendaré porque estoy gratamente sorprendida. Muchas gracias por este canal. Y Fidel Fernández, que dice: gracias por la labor que realizan, saludos para todo el despacho. Bien, muchísimas gracias por los agradecimientos, que son los que nos ayudan a cada semana, a cada día ir publicando vídeos que seguro que os resultan útiles. Muchísimas gracias a todos por las preguntas que nos habéis hecho, por seguirnos como cada semana y un abrazo bien fuerte. Que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene.